Este se murió por alguna vaina pulmonar, ¿sí? Luego coge uno que se murió ahogado, ¿sí? Luego coge uno que se murió como por un infarto, ¿sí? Entonces el tipo abre y empieza a mirar cambios en el cuerpo. Eso es muy chévere. Luego viene el modelo unicausal con la teoría microbiana. Miren que estamos hablando de 1876. Donde, digamos, en razón a una epidemia que ocurrió, empiezan a mirar qué es lo que le está pasando a la gente, o sea, qué es lo que los está enfermando, ¿cierto? Y la conclusión es, hay algún agente externo que se le mete a las personas y los enferma. Ese era el modelo unicausal. Poco simplista, pero pues para su tiempo era pues realmente un avance importante. Luego viene entonces el modelo multicausal con la tríada epidemiológica, no se les olvide ese, tríada epidemiológica. Modelo unicausal, multicausal, perdón. La tríada, pues obviamente es el agente causal, el huésped y el medio ambiente. ¿Sí? El huésped, pues es el que se enferma, ¿no? Pues el paciente, por decirlo así. El agente causal, pues es entonces es el microorganismo, la bacteria, el virus. En ese tiempo no le tenían nombres, ¿no? Pero le llamaban así, agente causal, ¿sí? Y finalmente el medio ambiente, que es el escenario en el que esa relación entre huésped y agente causal se da, ¿sí? Que les decía, el medio ambiente, por ejemplo, el frío, el calor, ¿sí? La polución, la presencia de aguas contaminadas, ¿sí? La presencia de aguas estancadas que generan vectores, todo eso es el medio ambiente y digamos que incide en la relación agente-huésped, ¿vale? Y obviamente pues en la presentación de la enfermedad y de la salud. Bueno, digamos como una especie de pregunta, si este tipo Ramsés se murió de tuberculosis, conocen a Ramsés, el de la momia, pues el egipcio, ¿sí? Entonces estas son como algunas premisas que salían, ¿sí? Dependiendo un poco de qué, de la explicación, desde el punto en el que yo me paro para encontrarle la explicación a la muerte de Ramsés, ¿sí? O sea, desde mi paradigma, cuando hablamos de paradigma es como un modelo de explicación, ¿sí? Como unas ideas, ¿sí? Entonces, dependiendo del paradigma de cómo yo entiendo el proceso salud-enfermedad, pues entonces le encontraban diferentes respuestas a la pregunta, ¿no? La pregunta, recuerden, era, ¿el tipo Ramsés murió de tuberculosis? Entonces, por ejemplo, los patólogos encontraban lesiones típicas en los huesos. ¿A qué modelo se les parece ese? Los patólogos abren el cuerpo, buscan al modelo sanitarista. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice el patólogo? No, pues claro, no es que yo encuentro allí lesiones típicas en los huesos. Actualmente eso hace un patólogo. Los bacteriólogos van un poco más allá, ¿no? Entonces los tipos van a mirar a ver si encuentran la bacteria, ¿sí? Causante de la tuberculosis en el cuerpo de Ramsés, pues en los tejidos, pues lo que quede, ¿no? Entonces los bacteriólogos dicen que sí porque encontraron las bacterias en el ADN del tipo, encontraron el Mycobacterium, lo aislaron. ¿Ese qué modelo sería? Unicausal. ¿Sí? Busca a la gente y lo rastrea y lo encontró. Entonces, sí, mire, también. O sea, ya tenemos dos a favor, los patólogos y los bacteriólogos. Luego, entonces, vienen los clínicos, ¿no? O sea, el internista, el médico familiar, ¿cierto? Que ellos analizan todo el contexto, la presentación del caso, ¿cierto? Y entonces dicen tal vez. Ellos no dicen sí o no. Porque es una enfermedad crónica y el tipo pudo contraerla sin morirse de eso. ¿Sí? O sea, yo puedo tener tuberculosis, salgo aquí a la Versalles y me levanta un carro y me mata, pero no me morí de tuberculosis, no de un trauma craneoencefálico. ¿Sí? O puedo tener tuberculosis, pero me da un infarto. ¿Sí? Entonces dicen los clínicos, puede ser porque él podía tener eso, pero no lo mató eso. ¿No? Porque recuerden que la pregunta es, Ramsés se murió de eso. Luego entonces aparecen los epidemiólogos, ¿sí? Unos tipos medio aburridores, pero realmente son muy importantes para la salud pública. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? ¿Ya estuvieron con el profe Pedronel? No digo que es aburrido, el profe es muy chévere, pero realmente yo personalmente tengo cierta aversión a la epidemiología. Me fue muy mal en mi pregrado, muy mal, y entonces no, le cogí pereza al asunto, pues es muy, muy importante para la salud pública, ¿no? De hecho, para uno como estudiante de medicina, futuro especialista, es muy importante lo que el profe Pedronel le enseña a uno, ¿sí? Porque eso le permite a uno analizar, digamos, la veracidad de los artículos, ¿sí? Interpretar gráficas,
todas esas cosas que ya hace parte del estudio de uno, ¿sí? No era como cuando yo estudiaba, que yo estudiaba era de los libros y punto, ¿sí? De los textos. Ustedes ya tienen que estudiar de los textos, de los artículos, hacer búsquedas. De hecho, ustedes mismos generan investigación, ¿sí? Y eso es inherente al estudio de la medicina y al ejercicio después, normalito. Si ustedes, por ejemplo, hablan con el doctor Justi, que es el cirujano, el profe de cirugía de ustedes, el tipo es muy estudioso y él te habla con artículos, ¿sí? El doctor Londoño, que es el médico familiar de la Palmira, súper estudioso, habla con artículos, revisa artículos y necesita la epidemiología para validar eso. Entonces, bueno, lo cierto es que aquí los epidemiólogos dicen que es posible porque se sabe que se han dado mutaciones poblacionales, ¿sí? Es decir, que como que en esas poblaciones, en esa época, se encontraron mutaciones de esa enfermedad. Y finalmente, los historiadores echaron todo para abajo, porque los tipos dijeron que no, porque no recuerdan, porque no hubo tuberculosis en la época de la medicina egipcia y por tanto ellos dicen que se murió de otra cosa, ¿vale? Entonces, la respuesta real, pues ninguno la tiene, ¿cierto? Porque pues nadie vivió allá, nadie le tomó el laboratorio en el momento, pero lo cierto es que dependiendo del modelo en el que yo me paro, entiendo el proceso salud-enfermedad de manera distinta, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a mirar este concepto de salud. ¿Ustedes ya lo habían visto en en otra clase? ¿La primera vez? Importantísimo, muchachos. Definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, viejísimo, desde el año 1946. ¿Sí? ¿De dónde sale ese concepto de salud? De la evolución de los modelos que me permiten entender la salud de la enfermedad. Resulta que la salud no es solamente estar bien físicamente, es decir, que no me duela nada, ¿cierto? La salud es también un bienestar mental, ¿sí? Porque yo puedo estar físicamente muy bien, pero vivo deprimido, ansioso, ¿sí? Entonces, físico y mental. Pero viene otro asunto que acaba de complicar las cosas, y es el bienestar social, ¿sí? Bien complicado el bienestar social, o sea que para usted sentirse sano, usted tiene que ser una persona perfecta, no le duele nada, mentalmente es súper equilibrado y socialmente tiene bienestar. Socialmente tiene que, digamos, pasa por todo el tema de la educación, de la alimentación, lo que les decía, acceso a servicios públicos, acceso a servicios de salud, recreación, todo eso es lo social, ¿sí? Entonces, miren, yo les hago mucho hincapié en esta definición de salud, ¿sí? Porque esta definición de salud nos permite entender lo amplio que es el concepto de la salud, ¿sí? Si yo me quedo solamente con el concepto que salud es lo físico, pues usted está dejando de lado una gran cantidad de cosas, ¿sí? Una gran cantidad de enfermedades, una gran cantidad de situaciones, y de hecho usted no le encontraría como mucha utilidad a la salud pública. Pero cuando entendemos la salud con lo mental y lo social, es donde entra a jugar un papel importante la salud pública, porque la salud pública es la que se encarga de garantizar ese bienestar social, ¿sí? Es decir, como la salud de las comunidades y de los individuos en las comunidades, ¿sí? Entonces, siempre acuérdense, muchachos, de este concepto de salud hasta que no salga uno nuevo, ¿sí? Es lo físico, el bienestar físico, mental y social. Es decir, que es algo muy amplio, muy extenso, ¿sí? Si a ustedes no se les olvida ese concepto de salud, van a entender muy bien todo lo de salud pública que viene de aquí en adelante, ¿sí? Porque yo todo el tiempo les voy a estar hablando de las intervenciones en salud pública. Y si usted solamente piensa en lo físico, el tema de la salud pública no le va a cuadrar en ningún lado, mental y social, ¿listo? No solamente la ausencia de la enfermedad. Ahora miremos qué es la salud pública. Vamos a tratar de llegar a una definición de salud pública, también un poco ayudándonos de la historia, ¿cierto? 1830, ¿ya? Sale esta teoría de los miasmas. ¿Ustedes saben qué es el cólera? ¿Qué es? No, señor, sí la he escuchado, pero no sé de qué trata. La miasis no las bacterias o la colonización de huevos de las moscas en la piel humana. Bueno, aquí los compañeros del salón también están hablando
y el compañero que está en clase también. Están los dos están por el mismo lado, ¿vale? ¿Es una infección? Sí, ¿cierto? Que se manifiesta gastrointestinalmente, ¿sí? Como diarreas, ¿sí? Vómitos, fiebres, etcétera, y es causada por un agente infeccioso, ¿cierto? Aquí el compañero en la clase me está diciendo que unos huevos, ¿cierto? Que se ponen en las aguas estancadas, ¿sí? O en los alimentos, digamos, si se contaminan, ¿sí? Entonces, el microorganismo se llama Vibrio cholerae, ¿sí? Esa cólera, el cólera, pues yo me acuerdo que yo era niño y en la costa pacífica hubo una epidemia de cólera. Y uno diría, ay, ¿cómo así? Todavía, ahora, pues, sí, en 1830 y en Colombia hace 30 años que yo era niño, ¿sí? Sigue ocurriendo, sobre todo en poblaciones que no tienen acceso a servicios públicos. Pues póngale Colombia, África, ¿cierto? Algunas partes, digamos, de Asia, ¿sí? Bueno, y algunas de Sudamérica. Entonces el asunto viene a que en 1830 hubo una epidemia de cólera, ¿sí? Ustedes ven allí, ay, perdónenme muchachos. Ustedes están viendo ese aviso, ¿sí? Ese aviso fue tomado de esa época, ¿sí? ¿Qué dice allí? ¿Quién sabe inglés? Noticia, prevención del cólera, ¿no? Este aviso fue publicado por orden del comité de sanatorio, o sea, el comité, digamos, de salud, ¿no? Bajo, digamos, el ordenamiento del consejo médico, ¿no? Entonces dice un poco, be temperate es como tome precauciones frente a la alimentación y a las bebidas, ¿sí? Entonces como que la gente decía, venga, el cólera de pronto tiene que ver con la alimentación y las bebidas. O sea, en ese tiempo no había el noticiero del presidente, no había internet, no había televisión, no había un carajo, ¿sí? El canal de comunicación eran estos avisitos, ¿sí? Entonces los vivían pegando por todo lado para que la gente se enterara de qué debía hacer, ¿sí? Para evitar morirse cólera, porque era una epidemia grandísima, o sea, mataba viejitos, jóvenes, niños, ¿sí? Todo el mundo. Entonces dice, absténgase de consumir vegetales, ¿sí? O frutas, digamos, sin lavar o sin procesar. Acuérdense que es 1830, ¿no? O sea, digamos que un poco es una explicación, por decirlo así, como empírica, ¿no? O sea, tal vez sin un fundamento científico. Absténgase de beber agua fría, ¿sí? Cuando usted esté, digamos, acalorado, pues, ¿sí? Absténgase de beber bebidas, digamos, con licor, ¿sí? Esas bebidas, no sé cómo se dice, espiritantes, una vaina así, son bebidas con licor. Ah, ¿sí? ya, que son energizantes, profe, ¿o cuáles? No, bebidas, no, en ese tiempo que iba a haber bebidas energizantes. Trago, Bebidas pues, ¿sí me alcohólicas o entiendes? gaseosas. Aguardiente, whisky, todas esas vainas, ¿sí? ¿Qué más dice? Duérmase y esté, digamos, váyase pues a dormir caliente, pues con ropa caliente, ¿sí? No se acueste, no se duerma o no esté por allí expuesto a corrientes de aire, ¿no? Evite, digamos, vestirse con ropa húmeda, ¿sí? Frente a cualquier, digamos, desorden o síntoma, consulte, pues, a los servicios médicos, ¿no? No tome medicinas sin una receta, ¿no? Sin una indicación del médico, ¿ya? O sea que miren que muchas de estas cosas que ellos, digamos, en una explicación un poco inocente encontraban, pues muchas de ellas todavía tienen como su razón de ser, ¿no? Sino que es que pues ahorita tenemos un sustento científico, microbiológico. En Inglaterra. Entonces, bueno, aquí surge este tipo. Jon Snow, ¿no? El tipo era un tipo muy inquieto, ¿cierto? Ahí lo ven ustedes pensando. Entonces, el tipo, ¿qué fue lo que hizo? Se puso a mirar, a hacer un mapa, ¿sí? De Londres y